El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban en duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba viva y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, estamos en esta semana, la semana de la misericordia. El segundo domingo para la Iglesia es el domingo de la misericordia. Y no solo ese domingo, sino toda la vida de Cristo, toda la obra de la Iglesia, es una invitación a acoger la misericordia de Dios. Por eso el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una invitación a nosotros a no decaer en esa confianza en la misericordia de Dios. Dios conoce el corazón del hombre, cada uno de nuestros corazones los conoce, sabe cuán frágil es. Y como verdadero Padre comprensivo, sabe tener una paciencia infinita. Aquí está el gran consuelo, el gran atractivo también de la espiritualidad cristiana. Dios no es un juez solamente, ni es un fiscal. Ante todo, Dios es un Padre en que también sabrá ser justiciero, sabrá vigilar, sabrá también castigar, sabrá sanar, pero ante todo, es un Padre que busca a sus hijos, busca hacerles bien y mucho bien. Por eso tiene gran paciencia. Sabe Dios, queridos hermanos, que si nosotros dejamos hacer a Dios su obra en nosotros, si nos dejamos transformar por su amor de Padre, Él sabe que quedaremos verdaderamente transformados en otros hombres. Los Hechos de los Apóstoles hablan ya de esta transformación. Los apóstoles no temen manifestar su fe aun a costa de ser azotados. Y es por eso esta página también emblema de esa parresía cristiana, que es ese coraje, esa valentía de saber predicar, de saber hablar de Dios a los hombres. Y esto de hablar no solamente es en cuanto a dar un discurso, no se refiere nada más a eso, porque si solamente eso fuese la predicación de la Iglesia, pues muchos no harían, ¿no? Sobre todo aquí lo que se manifiesta es la fe de los apóstoles. Ellos no temen manifestar su fe, de vivirla a una costa de sufrimientos. Y de hecho, cuando aquí narra en los Hechos de los Apóstoles cómo les prohíben las autoridades predicar el nombre de Jesús. Y entonces esta página es emblema de la libertad cristiana. El cristiano solamente tiene un dueño,
solamente se somete a Dios y a aquellos que reflejan esta autoridad divina, ¿no? Es la gran libertad. El cristiano no obedece a la autoridad por sí misma, por sí misma. La última razón para obedecer de un cristiano es que toda autoridad proviene de Dios. Por eso, como Jesús le dice a Pilato, no tendrías poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Entonces, en la medida que toda autoridad esté en comunión con Dios, esté reflejando en sus órdenes, en los mandatos de Dios, en esa medida el cristiano obedece. Por eso un cristiano puede obedecer a un pagano, a un pecador, si la autoridad, que es legítima, manda conforme a la ley de Dios. Ahí está. Por eso es la última razón también, en un ámbito más familiar, porque unos hijos obedecen a sus padres. Ciertamente está el deber de gratitud, está también el derecho natural, porque son fruto de un amor, pero ante todo un hijo obedece a sus padres, porque esos padres están comunicándole las decisiones de Dios sobre ese niño. Por eso, ahí está el principio, que aquí lo van a decir los apóstoles: cuando una autoridad, cualquiera que sea, ya sea papá, mamá, jefe o cualquier otra autoridad, manda algo que es contrario a la ley de Dios, todo cristiano está llamado a desobedecer con tranquilidad. Puede desobedecer. Si lo llevamos a un terreno práctico, un papá que le mande robar a su hijo, ese hijo tranquilamente puede desobedecer, porque ese papá no está mandando conforme a la ley de Dios, no está reflejando la autoridad de Dios, ¿no? Es por poner un ejemplo, y así toda autoridad. Ahí está la libertad cristiana. El cristiano solamente tiene un dueño, no se somete a ningún hombre. Por el hombre no, sino porque refleja esa autoridad, refleja a Dios. Y es lo que dice San Pedro, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. ¿Puede Dios aprobar que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está la respuesta de San Pedro, ¿no? Primero a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y fíjense, este principio es valiente. Ya enunciarlo en esas circunstancias es de un valor grande, porque tiene San Pedro delante a los poderosos de su pueblo. Tienen ejércitos, o por lo menos tenían soldados y tenían cárceles. Y Pedro no teme este coraje. Y podían cogerlo preso y azotarlo y meterlo en la cárcel, ¿verdad? Todo podían hacer. Y esto es, esta actitud de San Pedro, segundo capítulo, es maravillosa. Porque este hombre hace un tiempo era un cobarde y ahora ya no lo es. ¿De dónde le viene esa fuerza? ¿Cómo ha cambiado? Entonces nosotros, también creyentes, nos toca preguntar, ¿cómo es que Pedro logra cambiar? Para nosotros, queridos hermanos, está el grandísimo don de la fe. La fe en Cristo, en Cristo que no está muerto, sino activo, sigue vivo. La fe en Dios. Por eso, es importante, la fe, queridos hermanos, no depende de ver milagros. La fe no depende de ver resucitar muertos. La fe no depende, queridos hermanos, porque ahí está.
Los apóstoles vieron milagros, vieron resucitar muertos, vieron milagros como la multiplicación de panes, escucharon los mejores discursos de Cristo. ¿Tuvieron fe? No llegaron a tener fe o una fe tan robusta que les hiciese así tan valientes. No. Por eso esta página de San Marcos es realmente una confesión humilde de los apóstoles. María Magdalena ve a Jesús resucitado y les dice: he visto al Señor. ¿Qué hacen los apóstoles? No le creyeron, dice San Marcos. Los dos de Emaús regresan a Jerusalén y dicen: hemos visto al Señor. Y San Marcos confiesa: no los creyeron. Y se aparece Jesús a los 11 apóstoles, y aquí está el primer sermón de Jesús. Una vez resucitado, tiene delante a los 11 apóstoles, 3 años que han vivido con Él, han visto milagros, han escuchado los mejores discursos, han visto prodigios, y les dice: aquí está, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No habían creído. Es decir, creer en Dios, creer así como los apóstoles, con una fe tan sólida, no depende solo del escuchar, del ver. Por eso aquí nos viene una gran interrogante: ¿cómo creer? Y también algunas aplicaciones en nuestra vida. Por eso, fíjate, es bonito escuchar música católica y tal, sentirte bien, pero por ahí, eso, cuidado, con eso no. Por ahí nada más no te va a llegar la fe. O también tú puedes sentirte muy bonito yendo a cualquier sitio, haciendo cosas muy bonitas para Dios. Cuidado, sentirte bien, eso no es fe. O eso no basta. Que te sientas bien en la iglesia, etcétera. No. Cuidado. No basta eso. No basta. Porque los apóstoles conocían, sentían, vivieron tantas emociones con Cristo. Se sabían hasta de memoria, quizá muchos de sus sermones. Pero no tenían fe. ¿Cómo es que se tiene fe? ¿Cómo es que llegan a la fe? Es un don. Es un don de Dios. La misma situación que tenían los apóstoles, queridos hermanos, la misma situación la tenemos nosotros. La misma situación. Por eso, ese salto que dan los apóstoles, que vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro se pone tan valiente. Ese salto es don de Dios. ¿Y dónde se da eso? Ya para nosotros. ¿Dónde se da? En el contacto, fíjate, aquí está, gratuito que Dios nos puede dar con el resucitado. Es un contacto en la fe. ¿Y dónde se da ese contacto en la fe? ¿Dónde se da? El lugar más privilegiado, queridos hermanos, por eso es la Eucaristía. Una Eucaristía conocida y vivida en un ambiente de verdadera fe. ¿Y cómo propiciar eso? Ahí está, como los apóstoles. ¿Cómo propiciaron eso? Escucharon a Jesús. Ahí está. Fíjate,
esto es para nosotros también una tarea, el orar, el conocer nuestra fe. Es la lectura orante y amorosa de la palabra de Dios. Cuando uno le dedica tiempo a la lectura orante y amorosa de la palabra de Dios, y luego, ojalá, con mucha frecuencia acudir a la Eucaristía, ahí propiciamos nosotros ese contacto en la fe. Como no haya esto, queridos hermanos, no podemos esperar fe en nadie. Tú no te puedes prometer, si no hay ese espíritu, no se puede. Dios también puede dar, hay otros también, digamos, de otras maneras también de entrar en contacto. Pero esta es la que, por eso la Iglesia, como madre, nos va a decir, obligación de escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, porque son el lugar más privilegiado, más asequible para que nuestra fe crezca. Ahí está. Hay otros también, pero este es el más privilegiado. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, por eso, hambre de orar en la oración de petición, también de contemplación, la Sagrada Escritura, también un libro espiritual que te vaya llenando el alma, te vaya formando, te vaya iluminando el corazón, te vaya estimulando a responder a Dios, y la Eucaristía, conocerla a fondo, entender la Eucaristía. ¿Cuántos a veces no entienden lo que significa la Eucaristía en profundidad? Se lo pedimos pues a nuestra Madre, porque allí está Jesús, nos espera. Dios misericordioso está ahí a la espera para comunicarnos ese torrente de bondad y de misericordia. Amén.